Buenas tardes. Ya sé que empiezan a ser horas en las que empezamos a estar cansados, pero me parece importante cumplir el horario para que podamos también acabar pronto, entre otras cosas porque siempre corremos el riesgo de que bueno, pues los temas nos motiven de tal manera que acabemos desbordando el tiempo. Vamos a intentar que esto no sea así, que cumplamos los tiempos. Vamos a dar paso a la mesa 2. La mesa 2, como saben ustedes, es cómo gestionar los nuevos servicios de salud. En la apertura de la reunión hice mención a los retos que afronta el Sistema Nacional de Salud y a la importancia de la gobernanza de la salud digital como instrumento de la mejora de la calidad, la eficiencia y efectividad de los sistemas de salud. Entre los retos hice referencia a la necesidad de adaptar la organización a los procesos asistenciales, a superar los compartimentos estancos y a garantizar la continuidad asistencial. Todo parece indicar que la transformación digital implica una nueva forma de gobernanza, no solo por la utilización de tecnologías de la comunicación, sino porque la utilización del análisis masivo de datos, la inteligencia artificial o el Internet de las cosas van a transformar, incluso se podría afirmar que están transformando el sistema sanitario. Llevar a cabo una transformación digital debe suponer un cambio estructural en la organización de los servicios de salud y en sus relaciones con los ciudadanos, algo que produce inquietud, puesto que somos conscientes de que todo proceso de mejora produce un cambio, pero quizá no todos los cambios que vayamos a realizar van a dar lugar a una mejora. Algo que no se nos puede olvidar es que la transformación digital de la sanidad debe estar sobre todo al servicio de las personas y servir tanto para implicar a cada individuo en el cuidado de su salud como para reforzar la relación profesional-paciente y profesional-profesional. La digitalización, bueno, pues se considera como la adopción de tecnologías para hacer las mismas tareas que estábamos realizando hasta ahora, pero con la ayuda de herramientas digitales. Pero está claro que el cómo hacemos las cosas tiene implicaciones organizativas. Ya estábamos trabajando previamente en este proceso de cambio, pero hemos de reconocer que la COVID-19 ha acelerado en unos cuantos años esta transformación y esta oportunidad. Hemos de aprovecharla. Estamos ante una oportunidad. Se han hecho grandes avances en relación con la telemedicina o la monitorización de pacientes que han sido de una gran ayuda en unos momentos en los que la presencialidad era muy complicada y se han postulado como herramientas de gran relevancia y ayuda en la asistencia. No obstante, esta digitalización en los procesos asistenciales hace necesario reflexionar sobre algunas cuestiones que trataremos en esta mesa de debate. Los nuevos modelos asistenciales que se desarrollan por la irrupción de herramientas digitales pueden implicar la necesidad de consentimientos tanto por parte de los pacientes como por parte de los profesionales para garantizar la seguridad. Y aquí puede entrar en juego una legislación para la asistencia y la comunicación con el paciente en el entorno digital. Asimismo, la utilización de diferentes dispositivos sanitarios, además de posibilitar la implicación de los pacientes en el cuidado de su salud, debe propiciar la participación de pacientes, ciudadanos y profesionales en la toma de decisiones. Esta es una palabra que yo creo que va unida a la correcta utilización de las herramientas digitales, participación. Conceptos como el teletrabajo, que hasta hace poco tiempo se aplicaba a labores más administrativas, tienen también su relevancia cuando se ve una necesidad para la sostenibilidad del sistema. A eso hacía referencia en mi salutación inicial, dando apoyo a los centros mejor dotados a los que tienen más dificultades para disponer de recursos. Esto lo estamos utilizando en esta comunidad de Castilla y León, permitiendo mejorar la accesibilidad y así trabajar para conseguir el fin último de equidad en la prestación de servicios a los ciudadanos, independientemente de su municipio de residencia. Recuerden, para los que no son de Castilla y León, que estamos hablando de un territorio muy amplio con 3.600 consultorios locales. Bueno, parece entonces procedente
revisar las políticas de trabajo y los procedimientos para adaptarnos a esta nueva situación, aprovechando la inercia de la transformación que, como decíamos al principio, esta pandemia ha impulsado. Para debatir estos temas están con nosotros, primero, don Manuel Palomino Chacón, está a través de Internet. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Es director de gestión y presupuestos del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Lleva 29 años dedicado a la gestión sanitaria, de los que 22 han sido como directivo, alternando puestos en sanidad pública y privada, y de estos 12 años en puestos directivos en servicios centrales. Creo que en estos momentos sigue siendo gerente de la empresa pública de gestión sanitaria GESAID. ¿Sí, Manuel? Sí, así es. Comparto los dos trabajos porque GESAID es una empresa pública que tiene apenas 3 años y por eso todavía la gerencia la asume el director de gestión. Muy bien, pues dentro de un momento te daremos paso. A mi derecha, don Ceciliano Franco Rubio, que es el director gerente del Servicio Extremeño de Salud. De su currículum, yo quiero destacar que es médico de familia, que además ha tenido una amplia experiencia en la medicina rural y que en algún momento decidió dedicarse a la gestión. Pues ha trabajado, empezó como médico de refuerzo, que eso a muchos les sonará, en Alcuéscar y Talayuela. Después pasó por Moraleja y por Puacos de Yuste, Cordovilla de Lácara, Plasencia, bueno, hasta que se dedicó a la gestión y se perdió, claro. Y ahora es, después de haber pasado por distintos puestos de responsabilidad, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud. A continuación, don John Guajardo Remacha, que quiere destacar que es vicepresidente de SEDISA, pero además yo quiero destacar que desde hace 8 años es gerente de la Organización Sanitaria Integrada OSI Barrual de Galdacao. Y además dice algo, lo primero no lo comparto, lo de médico, yo no soy médico, soy economista, pero lo siguiente que quiere destacar es defensor del sistema público de salud que tenemos, y añade, mantengo la ilusión por contribuir a su mejora. Yo creo que eso lo suscribiríamos la inmensa mayoría de los que estamos aquí. A continuación, don David Reche, que es director de ventas de Intersystem Iberia, y que sobre todo es experto en interoperabilidad y cuenta con gran experiencia en implantación y gestión de proyectos de informática sanitaria, especialmente en integración de sistemas, compartición de historia clínica y Big Data, y esperar que los papeles no me coman, porque desde luego sus currículum os juro que no me los sé de memoria. Y actualmente es el responsable comercial en España para el sector de sanidad de Intersystem. A continuación, don Santos López Bravo, que es el director de informática sanitaria de Filis Ibérica, que es especialista en electrónica y desarrolla su actividad profesional en Filis Ibérica como director de negocio para España y Portugal. Su carrera profesional ha estado casi siempre ligada al sector sanitario y los últimos 20 años específicamente a las soluciones informáticas para la gestión de imagen en el campo de la salud, en las compañías Kodak, Carestream y actualmente Philips. Y por último, don Xavier Eroa Belaustegui, que es el director de salud de Ibermática. Su formación es abogado, economista y máster MBA, ambos por la Universidad de Deusto, y lleva 20 años en el ámbito de la consultoría tecnológica y la transformación digital. Y tras pasar por diversas empresas consultoras, incluida una experiencia emprendedora, me parece importante, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el grupo Ibermática. Y sobre todo las funciones que ha desarrollado ha sido tanto de consultor como de responsable de negocio. Bueno, pues dicho esto, y para intentar aprovechar el tiempo lo mejor posible, espero no haberme salido de tiempo,
vamos a abordar ya. Lo que les planteo es que en lugar de primero la presentación y después las preguntas, creo que os voy a lanzar una primera pregunta a cada uno, a cada grupo, y a partir de ahí intentáis responderla con vuestra opinión y también con la presentación que teníais elaborada sobre los temas fundamentales que tenemos que tratar. Si os parece, podemos empezar por David, por Xavier y por Santos, a los cuales les quiero plantear una pregunta. La digitalización y los nuevos sistemas de información, ¿qué modificaciones generan en la organización? Bueno, vosotros de alguna manera vais por delante años del sistema de salud, y ¿qué prevéis que nos va a obligar a modificar en la organización? Pues empezamos por cualquiera de vosotros. David, por ejemplo. Bueno, como decía, muchas gracias a las 6 y por la presentación que has hecho anteriormente. Y la respuesta es sí, hay un cambio necesario en la organización para afrontar este reto nuevo digital, ¿no? Cuando nosotros hablamos dentro del título de esta mesa, que era los nuevos servicios de salud, yo hablaré de lo que realmente puedo hablar, que son nuevos servicios de salud digitales. Yo creo que cada día, y en la pandemia se ha puesto de manifiesto, los ciudadanos reclaman cada vez mejores y más servicios digitales. Servicios que están relacionados normalmente, pues simplemente con la ciudadanía. El proceso, por ejemplo, puede ser bastante complejo. Solamente hablar de cuestiones asistenciales, digamos, que se toman en un hospital, ¿no? En esto es donde la tecnología y los servicios digitales tienen que aportar. Aquí es clave el uso del dato. Una de las cosas que se ha puesto de manifiesto ahora, evidentemente, es que los sistemas no están integrados, la interoperabilidad es compleja aún, más cuando hablamos a nivel nacional, con distintas comunidades autónomas, distintos sistemas de salud, pero incluso dentro del mismo sistema de salud, en determinadas ocasiones es bastante complejo. Hace falta seguir invirtiendo en esto. Comentábamos anteriormente que no todo es innovación. Hay gran parte de trabajo que lo que hay que seguir es empujándolo, renovar los sistemas, la infraestructura. Perdón. La mascarilla me quita el aire. Una de las cuestiones que es muy importante destacar es la escalabilidad. La escalabilidad de los sistemas habla de la capacidad de crecer conforme a las necesidades. Este crecimiento o decrecimiento lo hemos visto ahora, por ejemplo, pues, con aplicaciones como la del COVID, ¿no? Las vacunaciones, etc. Nos hemos tenido que inventar sistemas de una manera muy rápida y no teníamos la infraestructura, los sistemas preparados para ello. Esto es una cosa que se puede evitar, se puede planificar. La gestión de esto va a ser compleja. La contratación de sistemas que sean escalables y que puedas crecer y gastar dinero de una manera dinámica es algo que no es sencillo en la administración pública. Este es uno de los retos que vais a tener dentro de los nuevos sistemas de salud. He comentado la escalabilidad. Otro dato importante o característica es lo que nosotros llamamos la limpieza del dato. La gobernanza del dato requiere que los datos sean claros, limpios, con una, digamos, una curación en el sentido de que el origen sepamos cuál es, sepamos por dónde ha fluido, sepamos quién lo ha manipulado, tengamos garantía de él. Y esto solamente lo vamos a conseguir pues, con sistemas que sean capaces de ofrecer esto de una manera con la suficiente calidad y la suficiente escalabilidad
como para podernos enfrentar a ellos. Y bueno, en general esta era mi presentación inicial y creo que he intentado responder a tu pregunta, ¿no? Paso entonces al siguiente ponente. Sí, antes de que hable Xavier, únicamente... Antes de que hable Xavier, algo que se me olvidó decir antes, y es el que, bueno, pues que intentemos que las presentaciones y las intervenciones oscilen entre 3 y 5 minutos para posibilitar el que podamos abordar más temas. Bueno, pues adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. De nuevo, muchas gracias también a la organización por esta oportunidad de pasar con vosotros estos casi 2 días. Y bueno, aunque don Manuel me ha cambiado un poquito el plan, sí, no pasa nada. Aunque me ha cambiado un poquito el plan, pues intentaré contestar, ¿vale? A ver, desde luego que vamos a ver un cambio enorme, ¿no? O sea, una de las cosas que siempre hemos estado esperando precisamente para desarrollar proyectos ha sido la posibilidad de financiación y esta pues ahora lógicamente vemos que llega por fin, ¿no? Pero no solo eso, además hay otra serie de factores que creo que son vitales y que van a influir en el desarrollo positivo, y es que, bueno, pues como ya se ha comentado, el teletrabajo ya es una realidad, los profesionales cada vez están más acostumbrados a teletrabajar. Pero no solo eso, también los usuarios y los pacientes, y pues también ya estamos acostumbrados a manejarnos con tecnologías o nos vamos acostumbrando cada vez más. A raíz de COVID, pues también ha sido una prueba muy interesante pues, para que pacientes que inicialmente pensábamos que no iban a ser capaces de acceder a tecnologías, pues resulta que nos han demostrado que sí, y que con motivación, que es lo principal que necesitan, que pues son capaces de acceder a ellas. Y a ver, como ejemplo, personas que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que veíamos que bueno, pensábamos que nunca jamás iban a ser capaces de utilizar un smartphone en condiciones, pues cuando han visto que la única forma de comunicarse con sus familiares y seres queridos pues eran redes sociales o WhatsApp, lo han hecho. Por tanto, para mí un factor muy importante para esto, no solamente las soluciones tecnológicas que ya existen en su gran mayoría, que creo que lo que hay que hacer con ello es, bueno, pues aprender o compartir experiencias entre las diferentes comunidades autónomas, porque en mayor o menor medida cada una tiene soluciones implantadas, soluciones comerciales que se pueden implantar más rápido y que además se pueden comprar, como antes decía Beni, de una manera estándar. Y para aquello donde no llegan las soluciones comerciales, lógicamente, pues habrá que hacer desarrollos, ¿no? Pero, bueno, principalmente es obvio que vamos a tener un cambio enorme, ¿vale? Pero que creo que en gran medida estamos preparados para ello y para hacerlo para cometerlo con éxito. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por esta oportunidad. Ligando la pregunta que nos ha lanzado el moderador en cuanto a qué puede ayudar la digitalización a los nuevos servicios de salud, y si hacemos un juego de palabras con el PERTE a los servicios de salud de vanguardia, si uno lee todo lo que se escribe alrededor de todo esto, pues bueno, puede abordar esta problemática desde muchas variables, ¿no? A mí me gustaría centrar la idea en un único punto que creo que puede representar en gran medida lo que va a suponer para los servicios de salud todo lo que es la digitalización si nos ponemos en serio a ello, ¿no? Y es un concepto de proactividad. El hecho de la digitalización creo que a los servicios de salud les puede dar un dinamismo diferente al actual. En cuanto a la productividad, me estoy refiriendo a que actualmente un profesional médico, sabéis que cuando se enfrenta a su historia clínica y se pone a picar información en la misma, lo que ya quiere no es picar ya más información, porque entiende que hay suficiente información dentro. Quiere que ese sistema le proponga cosas, le recomienda cosas. Estamos hablando de proactividad en cuanto que el servicio de salud puede definir cuál es su población digamos, a cuidar, qué planes puede desarrollar, qué programas puede lanzar y puede gestionarlo de una manera con información de la población, las patologías prevalentes, qué tipo de programas quiere abordar. Todo ese tipo de cosas se están haciendo. Entendemos que con la digitalización lo que podemos hacer es integrar todas esas piezas para que esto, digamos, sea una maquinaria que rueda por sí mismo, ¿no? Y si pensamos también en otra de las piezas
que tenemos en todo esto, que es el ciudadano empoderado, que nos cansamos todos en hablar, es que también el ciudadano quiere también tener claro lo que se espera de él, qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? En ese sentido, nosotros cuando el año 2017 tuvimos que presentar la información de qué iba a aportar la unidad de salud al plan estratégico de Ibermática, decidimos acuñar un término que le llamábamos salud proactiva, entendiendo que la salud proactiva podía estructurarse en tres partes, ¿no? Por un lado, una salud programada, es decir, programas de salud que se lanzan a nivel, digamos, del servicio de salud. Una salud estructurada en cuanto a que muchas actividades del día a día se siguen siguiendo unas pautas y siempre son las mismas pautas porque es lo que ha definido nuestra organización, que es lo que hay que aplicar en cada uno de los casos. Estamos dejando la artesanía a un lado. Y en un tercer nivel, hablamos de una salud personalizada, ligando a que si tenemos un programa, si tenemos unas vías clínicas y si tenemos la foto de ese paciente, podemos hacer un plan de actividad concreto, ¿no? En este caso, y para terminar esta primera intervención, quería también hacer un juego de palabras con todo lo que se está hablando de la medicina personalizada. Nosotros entendemos que es parte de una reflexión global de todo el sistema de salud que finalmente termina en un plan individualizado para un ciudadano, pero que todos los eslabones de la cadena que he mencionado, los programas de salud, las vías clínicas y todos los enfoques que se quieren hacer internamente terminan en un plan personal de actividad, ¿no? Entonces, muchas veces leemos en el PERTE todo lo que tiene que ver con la medicina personalizada y yo creo que no tenemos que olvidarnos también de ligarlo con todo lo que el servicio de salud ya hace por nosotros y poder, digamos, integrar esa foto de una manera única, ¿vale? Muchas gracias, Manuel. Empezamos por ti con tu presentación y con una pregunta. Creo que es un lugar común el que la digitalización y los sistemas de información acaban transformando los servicios de salud para adaptarnos. La pregunta sería, ¿cómo deben ser los nuevos servicios de salud? Y si quieres plantear algo sobre las relaciones en estos nuevos servicios de salud entre el sistema sanitario y el social. Y esta pregunta, si os parece, sirve también para Ceciliano y para John. Adelante, Manuel. Muy bien, primero gracias al foro por invitarnos a participar de esta pequeña comunidad autónoma. Yo había pensado, lo que pasa que cuando participas así al cuarto y después de la presentación que has hecho, Manuel, la verdad que lo has englobado todo, lo has comentado prácticamente todo. Yo creo que la salud digital al final se estructura en tres partes, ¿no? En mejorar la accesibilidad, conectividad, participación del paciente con la tecnología y con los profesionales, en la inteligencia artificial, en la actividad sanitaria que desarrolla toda la parte de tecnología, que va a ser el gran reto de los próximos 10 años, ¿no? Y luego la gestión basada en datos. Y ahora diré un poco a qué me refiero. Los sistemas, la salud digital, toda la informatización, las TICs, se había visto un poco ralentizada. Estaba como con muchos proyectos, muchas ideas, y ahí parecía que necesitaba un cambio y ahí nos cogió la COVID, ¿no? Y la COVID nos ha venido a demostrar que somos capaces de hacer cosas y hacer cosas rápidas, y nos ha cuestionado muchas cosas, muchas formas de organizarnos, ¿no? Y hemos sido capaces de hacer autocitas masivas para vacunación, de hacer telemedicina, de hacer la teleconsulta. Hemos demostrado en el sistema sanitario, como siempre, que se podía ser puntero, tanto por los proveedores tecnológicos como por los profesionales y los gestores. Esto ha sucedido así, ¿no? Y ahora, además, se ha sumado a esto la posibilidad de tener financiación, como también ya se ha mencionado, ¿no? Entonces tenemos ahora como un doble reto. Tenemos esta necesidad de seguir innovando, de seguir siendo punteros, que yo creo que es un sector que siempre ha estado en punta de lanza, sobre todo en los sistemas públicos. No se me ocurre ninguna otra administración pública que sea comparable con la evolución tecnológica que ha tenido la sanidad, tanto en sistemas de información como en tecnología, ¿no? En eso tenemos que seguir siendo punteros, y ahora tenemos la posibilidad de tener financiación. Y esto además yo creo que es un reto para las organizaciones, porque
en un ambiente tan ocupado como estamos todos, con la quinta ola, la sexta ola, la recuperación de la actividad, resulta que tenemos un poco de aire fresco que nos permite un trozo, un tramo de nuestras jornadas, dedicarnos a pensar en cómo tenemos que hacer las cosas, porque vamos a tener las posibilidades de hacerlas y de cambiar las organizaciones a través de la salud digital. Ese cambio en la organización se va a vertebrar en los 3 ejes que decía: una mayor participación de los pacientes, de los ciudadanos, y una mayor conectividad hacia la tecnología y los profesionales, una mayor accesibilidad en eso, sin perder la humanización necesaria del sistema, el contacto, pero sí favoreciendo la agilización, ¿no? La evolución de la inteligencia artificial, lo que decía, y luego la gestión basada en datos. Ahí es donde yo creo que se va a modificar más la forma de gestionar los sistemas de salud. Siempre hemos gestionado con datos y con indicadores, eso por supuesto. Pero yo empiezo a ver, y no sé si el resto lo compartiréis, que empieza a haber una calidad de datos que ya es muy superior a lo que estábamos acostumbrados. Y si vamos evolucionando en integraciones, en interoperabilidades, la verdad que la facilidad para gestionar basados en datos y prácticamente a tiempo real para poder tomar decisiones adecuadas a las necesidades, a mí se me antoja que va a ser una oportunidad muy importante. Muchas gracias, Manuel. Pasamos ahora a Ceciliano. Buenas tardes o noches. Gracias por la invitación a las 6 y gracias también por compartir espacio con 4 gerentes que estamos en esta sesión o en la anterior, y especialmente a Manolo y al Sacil, con el que mantenemos una buena, magnífica relación de vecindad. La pregunta intenta ser abierta o es abierta, la estamos trayendo al terreno de del sistema de información, y me gustaría darle un enfoque desde el punto de vista de la gestión del servicio o del punto de vista que podemos tener un gerente de un servicio de salud. Y como decía mi buen amigo Santiago Tobar, miembro activo de la SES, que algunos de vosotros lo conocéis, cuando hablábamos de estos temas, es decir, esto hay que aterrizarlo. Y efectivamente tenemos que aterrizar conceptos básicos. Lo primero que queremos mantener un sistema nacional de salud básicamente con los mismos principios de universalidad, equidad, etcétera, etcétera. Y queremos que además ese sistema lo mantenemos por razones, primero porque hay un consenso social de mantenerlo, porque además genera bienestar, genera riqueza y, como se ha visto en el COVID, es un colchón magnífico, ha sido el colchón o la red que ha parado el golpe en la sociedad española. Pero también, si queremos mantenerlo con ese consenso, hay que adaptarlo a los tiempos. Y lo que tenemos ahora no vale para adaptarlo a un sistema, a un modo de vida y un modo de ampliación de conocimiento, y un modo de manejo de datos, un modo de generar eficiencia en cada actividad, porque la sociedad nos va a exigir y nuestros mayores nos van a exigir. Con lo que tenemos ahora no podemos. Y en esto sí entran los sistemas de información. Los sistemas de información nos han ofrecido por primera vez con los servicios que tenemos, con un nivel de madurez que tenemos los servicios de salud, nos ofrecen una opción de hacer una gestión bastante más avanzada y actualizada al nuevo tiempo, que de otra manera no podríamos hacerlo. La atención centrada en el paciente, que el anterior compañero había hablado de ello, tenemos que verla con la bidireccionalidad que nos dan las multitudes de herramientas que tenemos de consulta, etcétera, etcétera. La continuidad de la atención con la historia clínica única, la continuidad de la atención en todo el Estado con la interoperabilidad, la gestión de datos con la gobernanza del dato fundamental en el que ninguno hemos sido, o creo, espero no ofender a nadie, no hemos sido capaces de avanzar en esto. Pero además tenemos un concepto ya de salud que es integral, desde la prevención a la interacción con los servicios sociales, a la interacción con la participación ciudadana comunitaria de todo tipo, y esto evidentemente tenemos que tener el desarrollo de los sistemas de información, que yo creo que vamos en la buena línea, y además, como aquí se ha dicho, con muchos proyectos, muchos novedosos, incluidos la medicina personalizada, que no lo podemos ver como una panacea, es una opción más de atención a un señor o a una señora en un dato concreto, pero la medicina personalizada la tenemos que ver como una herramienta para un concepto de salud global. Y por último, con esos datos tenemos que nuestro reto, el del gerente,
o el de los sistemas de salud o de los gobernantes, los que nos dedicamos a esto, que es hacerlo eficiente. Y para eso hay que evaluar y manejar los datos correctamente. Y de eso tampoco estamos muy duchos en el Sistema Nacional de Salud, porque no hemos llegado, aunque ahora estemos en condiciones de llegar. Bueno, pues yo también empiezo dando las gracias a las 6, especialmente a Martín Begoña por su invitación. Y bueno, de alguna manera como representante de SEDISA, de la Sociedad de Directivos de la Salud, que agrupa pues a más de 2000 directivos que trabajamos en el entorno de la salud en el Estado español, pues sí que quiero pues, lanzar una apuesta por lo que somos y lo que representamos dentro de lo que es el sistema de salud, ¿no? Intentamos desde la profesionalización de nuestra actividad, intentamos apoyar y contribuir a la mejora de los sistemas de salud y de la salud de nuestra ciudadanía. Porque en relación a la pregunta, yo creo que los sistemas de salud, lo que tenemos que tener por encima de todo presente es para qué estamos, cuál es nuestra misión, ¿no? Y las organizaciones sanitarias pues pasa un poco lo mismo. No tenemos que perder la perspectiva de que debemos de ofrecer y debemos de dar resultados en salud. Ahora es un concepto que está muy de moda, muy en boga, pero realmente es a lo que tenemos que ir. Cuando nos toca ser pacientes, lo que queremos es que, bueno, pues que tengamos un servicio de calidad, un sistema de calidad, que nos den una buena aportación el sistema a nuestras necesidades de salud en un momento determinado. Y en ese sentido, lo que nos falta es el poder medir esa salud que estamos ofreciendo desde nuestros sistemas. Y aquí es donde engarza probablemente con esta sesión y con lo que implica a las 6 y lo que implica al foro en donde estamos. Creo que tenemos que contribuir entre todos a cumplir esa misión. Tenemos un buen sistema de salud y en la mesa anterior se comentaba y es verdad, y aquí también. Creo que tenemos un buen sistema de información comparado con otros países europeos, pero nos falta en esa contribución, nos falta realmente dar un paso muy importante y es saber qué es lo que estamos haciendo, qué valor estamos aportando desde nuestros sistemas de salud y desde las organizaciones sanitarias a las cuales represento yo. A mí lo que me gustaría es gestionar bien mi organización, mi hospital, mi OSI. Para gestionar bien mi organización necesito saber qué es lo que estoy generando, qué valor estoy dando a mis pacientes. Para ello, la única manera es medir. Solo puedo saber lo que hago para mejorarlo si lo estoy midiendo. Y eso es una premisa que todos la tenemos clara. Y la verdad es que medimos muchas cosas, somos capaces de medir muchas cosas, pero estamos quizás no midiendo lo más importante, que es lo que fabricamos, nuestra producción, nuestra salud, la salud que ofrecemos a nuestros ciudadanos. Entonces yo creo que el gran reto que tenemos desde este foro y de cara al futuro, pues es el cómo podemos avanzar en este sentido. El COVID nos ha dado una lección, yo creo que el COVID nos ha dado una lección y bueno, y luego continuaremos porque esto es un poco la introducción, pero creo que lo fundamental es que no perdamos el norte, qué es lo que nos caracteriza y para qué estamos aquí. Vosotros también, aportáis salud, aportamos salud. Muchas gracias, John. La verdad es que no sé si como moderador debo decirlo, pero comparto de forma notable, aunque me imagino que no soy el único, sino que es en mayoría lo que has planteado sobre la necesidad de medir y sobre todo los resultados en salud. Si me permitís, vamos a darle una nueva vuelta al tema de los nuevos servicios de salud y volvemos a preguntarnos cómo se deben gestionar los nuevos servicios de salud. Y alguna cuestión más concreta,
¿Es necesario un marco normativo que regule estos nuevos servicios? Y ya una súper concreta. Y en tal caso, ¿qué papel pueden tener los comités de bioética? Y si os parece, empezamos por Manuel otra vez, y Cecilio y John. ¿Os parece? Manuel, adelante. Pues un poco continuando con lo que decía antes, al final el cambio se va a plantear, se va a basar en las evoluciones que podamos tener, en qué gestión de esa información podamos tener en cuanto a los cambios de los servicios de salud basados en salud digital. Luego estamos inmersos en otros, como vosotros mejor que yo sabéis, inmersos en infinidad de cambios y adaptaciones a las nuevas necesidades y al entorno que tenemos. Esos servicios de salud, al final, si conseguimos realmente, y yo creo que sí, que lo vamos a conseguir, implantar un buen sistema, una buena evolución en salud digital, al final lo que dispondremos es de mucha más información para la toma de decisiones. Seremos mucho más ágiles en eso. Nuestra organización es una organización curiosa porque es bastante asimétrica. En la base está muy tecnificada, es muy profesionalizada, es de una cualificación muy alta, ¿no? Entonces, quien está gestionando, realmente está gestionando con profesionales de muy alta cualificación que poseen esa información. Tu toma de decisiones necesitas el disponer de muchos datos para poder mantener el ritmo que necesita la organización. Y luego esos datos tienen que dejar participar a la ciudadanía. Las decisiones que tome cualquier gestor y cualquier gobernante tienen que estar conjugando esas dos situaciones. Yo creo que la salud digital nos va a ayudar muchísimo en eso, ¿no? Y luego también en aceleraciones en actividad, en evolución tecnológica, en participación de la ciudadanía, en accesibilidad a todas las herramientas de telemedicina, a todo el sistema. Realmente yo estoy convencido de que en 5 o 10 años dispondremos de otros sistemas sanitarios. Y además tiene una oportunidad esto. Todos los que hemos vivido, sufrido, disfrutado implantaciones informáticas, hemos vivido los dos papeles fundamentales de esto, ¿no? Que es el experto funcional y el experto tecnológico, ¿no? El experto funcional te hace cuestionarte todas las cosas como las estás haciendo para poderlas delimitar y luego poderlas implantar. Eso te hace cuestionarte las organizaciones. Vivir un proceso de informatización es un reto de revisión de toda la organización. Al final, el evolucionar en sistemas de información te permite, ganas dos cosas. Cuando revisas la organización para hacer la puesta en marcha y cuando luego ya recibes el retorno de lo que has implantado, ¿no? Entonces es un momento fundamental. Y luego en cuanto a los marcos normativos, realmente ahora mismo en cuanto a salud digital, que yo conozca, marco normativo es absolutamente, bueno, prácticamente nulo, ¿no? No hay una normativa específica que lo esté regulando. ¿Puede hacer falta que se regule, que se establezca un marco? Pues depende, porque también en este país cuando nos dedicamos a legislar, al final terminamos frenando muchas evoluciones. Yo creo que se tendría que ir, mi opinión es que se tendría que ir legislando en función de cómo evolucione el sistema y que eso no vaya a ser siempre salvaguardando, por supuesto, la protección de datos y toda la normativa, toda esa particularidad, ¿no? Pero meterse ahora, yo no lo veo el momento, por eso, porque podría ser incluso un freno a la evolución que podemos tener. Muchas gracias. Cecilia. Bueno, a ver, en el entorno en el que estamos de sistemas de información, está claro, y yo creo que lo hemos dicho todos, el manejo del dato, que es la evaluación y preparar las organizaciones para que tengan posibilidad de análisis de datos y de evaluación. Imagino que todo consecuentemente con eso, con la evaluación, significa el tomar decisiones y con esas decisiones lo que queremos mejorar los resultados que hemos visto previamente. Tomar decisiones hacia intervenciones más eficientes, en función más eficiente y con mejores resultados de salud. Es decir, nosotros tenemos un sistema que está diseñado en base a una estructura y hemos crecido haciendo hospitales y consultorios y poniendo médicos y poniendo equipos informáticos y poniendo equipos de diagnóstico. Hemos hecho crecer esa estructura con procesos y hemos hecho cartera de servicios y operamos más y hacemos más consultas y metemos más tratamientos y ahora
conclusión lógica, como hemos estudiado todos estos esquemas clásicos, nos llega la época de los resultados. Y en ella estamos. Yo creo que afortunadamente tenemos posibilidades de desarrollarlo. Con lo cual tenemos que desarrollar nuestra organización hacia el estudio de resultados, hacia la evaluación y hacia, en base a ello, actuar, tomar medidas eficientes por la sostenibilidad del sistema y además por el paciente, o el paciente o el ciudadano, darle la mejor de las atenciones posibles. Todo esto tiene que estar acompañado, indudablemente, porque los sistemas de todos los servicios de salud estamos saturados de actividad, de una corresponsabilidad del ciudadano, de una participación del ciudadano en su salud, no solo en su enfermedad, es decir, evolucionar desde la gestión del evento, que es también como hemos evolucionado el sistema de salud, a patología, cuidado, con todo el concepto integral del paciente hacia un sistema continuo de atención, en el que el ciudadano tiene que participar. Y también los sistemas de información nos ayudan con los sistemas de, como decía, de consulta, los sistemas de participación comunitaria y también la participación del corresponsabilidad del profesional, aunque esta creo que a mí personalmente me preocupa menos cuando seamos capaces de medir los resultados de sus intervenciones. Y por último, creo que tenemos que gestionar los servicios con la innovación. Primero por justicia, si tenemos que dar la mejor de las soluciones posibles. Y esa innovación también influye está directamente relacionada con la capacidad de evaluación y valoración de todas esas innovaciones, porque todo lo nuevo no es lo mejor ni no es lo que soluciona los problemas. Y preguntaba Manolo la existencia de comités de bioética. Efectivamente, en esa innovación que a diario nos está llegando desde todos los aspectos, cualquier sector, desde el sistema de información, no quiero comentar de farmacia, técnicas diagnósticas, procedimientos diagnósticos, esa innovación la tenemos que valorar y la tenemos que valorar también con principios éticos, no solo fundamentado en el precio o en la novedad que implanta. Quiero decir que todo esto al final tenemos que impregnarlo de principios básicos que no podemos olvidar. Bueno, pues siguiendo un poquito con lo que estáis comentando, yo creo que habría que cambiar o qué habría que, desde los propios servicios de salud, quizás eso, cómo definimos los indicadores, qué es lo que queremos medir. A ver, al final está en juego la sostenibilidad de nuestro sistema, que yo creo que también pues, se ha comentado, ¿no?, que vienen fondos, pero bueno, pues al final estamos sujetos a unos presupuestos, a unas limitaciones económicas. Para poder garantizar la sostenibilidad del sistema o disponer de los recursos necesarios, es necesario, como comentaba, por una parte, cumplir con las expectativas de la sociedad, de los ciudadanos, y por supuesto, pues tiene que participar de forma activa, ya sea a través de comités o de cualquier otro sistema, el paciente o la sociedad como tal, y definir claramente qué es lo que, el reto que tenemos es qué es lo que aporta valor, qué es lo que tenemos que hacer que aporte valor para la sociedad, para el paciente y para nuestro sistema de salud, para nuestras organizaciones sanitarias y para nuestros servicios de salud. Para poder definir lo que aporta valor y evitar despilfarros, evitar aquello que no genera valor, pues necesitamos, y vuelvo un poco a lo mismo, necesitamos medir de forma diferente. Por lo tanto, yo creo que desde los servicios de salud, desde ya, tendríamos que ir reformando los contratos de gestión o los contratos programa o lo que implique a cada una de las organizaciones sanitarias para que a su vez de arriba a abajo estemos obligados en cada organización, en cada hospital, a reportar una serie de indicadores que son más allá de la actividad, que son más allá de las ocupaciones, que son más allá de la productividad, que no digo que no haya que hacerlo, y tenemos que incorporar otro tipo de indicadores. Y entre otros, pues también tenemos que incorporar los indicadores que hacen referencia a la percepción y a lo que el paciente y en la sociedad considera valor para ellos. Porque quizás a veces nos podemos encontrar con que lo que estamos midiendo, que consideramos que es lo bueno, pues realmente tiene menos interés para el propio paciente. A partir de ahí podremos mejorar el sistema y podremos hacerlo más sostenible. Podemos evitar aquello que no es adecuado, podemos evitar hacer lo que no genera
valor, valga la redundancia y lo estoy utilizando mucho, pero principalmente yo lo que quiero es que aquello que vamos a hacer en nuestra actividad diaria, en nuestras intervenciones quirúrgicas, en nuestros tratamientos, pues que realmente sepamos si es efectivo para el paciente. Y luego veremos a ver si es eficiente, pero primero si es efectivo. Y para ello necesitamos digitalizar. Y estáis hablando de la medicina personalizada o estamos hablando de medicina personalizada. Si ahora tenemos una dificultad grande para poder saber qué es lo que está pasando, cuando queramos llegar a toda esa información, que nos trae la genómica, que nos trae todo el data lake, que nos trae todos los datos que están por ahí, para poder adecuar el tratamiento, la prescripción a cada uno de los pacientes, porque vamos a llegar a esa situación, necesitamos tener una base previamente muy desarrollada. Y por lo tanto, y es un poco el reto, creo que hay que dedicar más inversión por parte de los sistemas de salud a la generación de todo lo que implique la gestión del dato, porque la gestión del dato desde un punto de vista constructivo y con ese objetivo que decía antes, que es buscar que nos ayude a cumplir nuestra misión como organización y como sistema de salud. Muchas gracias, John. Cambiamos un poco de perspectiva. Ahora les quiero pedir a los expertos técnicos, antes he hablado de expertos técnicos y expertos funcionales, ¿cómo nos ven? Es decir, he presupuesto que vosotros, al pertenecer a la esfera de lo privado y precisamente en el ámbito tecnológico, tenéis una perspectiva varios años adelantada a la que podemos tener desde los sistemas de salud. Entonces, yo os quiero preguntar qué actuaciones habría que abordar desde vuestro punto de vista y con qué prioridad. Y bueno, la siguiente pregunta, no quiero que utilicéis la bola mágica. Antes, cuando estaba preparando la conferencia, le decía, o la mesa, le decía a uno de los compañeros que si él pudiera responder a esta pregunta, pues mejor que se dedicase a hacer la bonoloto o la quiniela, porque le resultaría más rentable, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué horizonte temporal es el realista para poner en marcha los nuevos servicios de salud? Bueno, responder desde vuestra perspectiva como podáis. Bueno, me encanta esa pregunta, muchas gracias. Yo a ti personalmente, Manuel, te veo muy bien, te veo muy bien. Ahora, los servicios de salud no los veo tan bien. Y mi visión viene, yo me lo acerco más y es porque es importante lo que voy a decir, perdóname. Digo, mi visión viene no, bastante, yo creo que próxima a la visión de la ciudadanía. Me refiero, hombre, como he dicho antes, no olvidemos que estamos aquí para aportar salud y muy bien, sí, es cierto. Pero hombre, llevamos mucho tiempo diciendo una cosa, como por ejemplo que el centro es el paciente, que estamos centrados en el paciente. Y es mentira. No es verdad, no es verdad. Somos nosotros los que nos tenemos que estar moviendo de un lado para otro y somos los que tenemos que, de manera autónoma, ir solicitando las cosas. No somos el centro, por lo menos no lo vemos así. Y esto lleva pues, a ciertas circunstancias, por ejemplo, y permitidme que lea un titular, por ejemplo, dice: la congestión de la sanidad pública con la COVID-19 da el mayor empuje a los seguros privados de salud en una década. Hombre, algo no mal, digo, algo habrán hecho mejor ellos, ¿no? Mejor en el sentido de que han aprovechado la oportunidad, ¿vale? Han visto el nicho y se han lanzado a buscar gente, resolviendo o planteando una esperanza o una solución para ciertas cosas, como para tener un médico más rápido, para una consulta de una cosa más, digamos, menos preocupante que una enfermedad grave, ¿no? Yo pienso que en eso hay mucho que mejorar. Es decir, dentro de los servicios de salud, si somos capaces de
tener esta visión más de, oye, vamos a centrar al ciudadano a que participe, a hacerlo más próximo, a no hacerlo caminar de un lado para otro, sino que sea realmente él el que nos dé la información por voluntad propia, garantizando la confidencialidad, garantizando que esa información va a ser utilizada de forma correcta y válida, será muy importante. Otro titular, en relación con lo mismo. Hombre, gracias por dejarme menear el árbol. Y ¿no? En esta... ¿De acuerdo? Es, por ejemplo, la app Radar COVID solo ha registrado el 1,5% de los contagios confirmados. ¿Que la app estaba mal hecha? Posiblemente no. Pero cuando la gente tenía que confirmar su positivo, se las veía a pardas. Hombre, pues no estamos muy centrados en eso, ¿no? Hay muchas opciones de mejora. Esto digo que es cierto, como dije en mi intervención anteriormente, que como viene de repente, no nos hemos anticipado. Permitidme hacer un símil. A mí me gusta la moto. Y en la moto, cuando tú vas a acelerar, tienes que echar el cuerpo adelante primero. Te tienes que anticipar, si no, eso es lo que nos está pasando. Estamos dando tirones continuamente. No se anticipa. Por ejemplo, comentábamos en la reunión previa. Cuando haya bots y asistencia mediante inteligencia artificial, ¿qué va a pasar con ciertas enfermeras que solamente hacen prescripción y eso lo puede hacer un bot? Pues hay que anticiparse. Eso ya lo podemos hacer. Ya podemos empezar a pensar que mañana vamos a tener que cambiar a gente de su puesto y ponerlo en otros roles. Lo podemos hacer ya. En cuanto a los datos, también me hace gracia. Oye, nos decía Manuel, para la gestión necesitamos cada vez más datos y cada vez son más precisos. Una maravilla de datos. El INE no se pone de acuerdo en cuánto muerto ha habido por el COVID junto con... Hombre, una cosa, te quiero decir, de cara a la ciudadanía es difícil comprenderlo. Si ese dato, que parece fácil, es tan complejo, imaginaros el resto. Entonces, con esto te digo muchas opciones de mejora y hay que anticiparse. Con lo cual, lo veo mal, pero tengo esperanza. Que con intervenciones como esta nos pongamos las pilas. Traen tentaciones de entrar yo a contestar. Voy a seguir de moderador. Adelante, Santos. Muchas gracias. Actuaciones y prioridad, ahí es nada. A ver, yo creo que lo primero que nos ocurre es que no tenemos una uniformidad a nivel nacional en cuanto a los tipos de servicios bueno, que prestamos a todos los ciudadanos o pacientes, ¿no? A ver, hay algunas comunidades pues, que tienen más desarrollados, por ejemplo, pues, no sé, sistemas pues, de gestión de imagen, de radiología todas, pero de no radiología, pues hay algunas que van empezando con más y otras menos. Unas que están empezando con iniciativas de imagen de anatomía patológica, más o menos, ¿no? Igual, sistemas corporativos pues, para gestión de cardiología o para gestión de críticos. En fin, no hay diría, un denominador común que se pueda utilizar, ¿vale? Pues para poder compartir toda la información como debería ser lo razonable, ¿no? Y como para que todos tuviéramos bueno, básicamente esos mismos servicios. Como decía, cada una de las comunidades está en un nivel diferente y por eso anteriormente decía que sería bueno compartir esas experiencias entre diferentes comunidades para que todas ellas puedan ponerse con el proveedor que corresponda, pero que puedan ponerse más o menos a un nivel parecido. Desde la industria, yo creo que un papel fundamental que podemos jugar desde la industria es precisamente el aportar nuestra experiencia local o internacional o nacional, da igual, cada uno la que tengamos y cada uno en nuestra área específica de experiencia, ¿no? De expertise. Con eso, yo creo que podemos dar un empujón y podemos colaborar mucho pues, para que
se vayan poniendo todas las comunidades más o menos al mismo nivel, ¿no? Luego decías, horizonte temporal, bueno, esa efectivamente bola de cristal, pero el horizonte temporal de alguna manera dice casi que te cambio el orden, ¿no? Todo esto al fin y al cabo depende, por supuesto, de dinero, que parece que lo hay, y depende de qué recursos humanos somos capaces de poner para desarrollar o para implantar un proyecto. Entonces, si el horizonte temporal está, quizá lo que nos tenemos que preguntar es si somos capaces de poner los recursos, tanto las instituciones como la industria, para que ese horizonte temporal se pueda cumplir. Gracias. Sí, me voy a permitir enganchar con el tema de los datos, ¿no? Yo creo que el tema de los datos, que estamos todo el día hablando de ello, yo quería hacer un apunte también en cuanto a que la cultura de la gestión del dato es algo que también se tiene que trabajar en las organizaciones, ¿no? Voy a poner un ejemplo rápido de algo que me ha ocurrido a mí en un proyecto que hemos tenido en un gran hospital de Barcelona, en el que analizamos toda la actividad de urgencias y cómo de urgencias se derivaba la actividad a hospitalización, ¿no? Nosotros preguntamos por los datos de urgencias y de hospitalización y, lógicamente, ese hospital tiene sus sistemas de Business Intelligence perfectamente montados y me da exactamente la actividad concreta, cuánta gente que entra cada día, por qué especialidad, con qué síntomas, con qué diagnósticos, etcétera, etcétera, ¿no? Como solemos decir en el mundillo, me va marcando los palitos de actividad. Es como si hubiera alguien en la puerta y apuntando los palitos, ¿no? Nosotros, en paralelo, ese proyecto consistía en, si metemos una serie de variables adicionales a la explotación de la información, qué informaciones o qué conclusiones podemos sacar, ¿no? Empezamos a meter información del tiempo, de los partidos del Barça, o sea, un montón de variables diferentes para llegar a una serie de conclusiones, ¿no? Y nosotros llegamos a estimar o a hacer una propuesta de tal día, cuánta gente te va a venir y cuánta gente se va a hospitalizar con un rango de error de 2 a 4 días era, ¿no? Presentamos ese proyecto y toda la gente del área de urgencias y hospitalización que está viendo aquel proyecto tiene sus datos en la mano, los que les muestra el Business Intelligence, tiene aquellos y dice, eso es lo que yo más o menos hago a ojo y está bien, ¿vale? Pero si ahora que decís esto, le metemos esto aquí y esto allá y sumamos esto, ¿vale? Quiero decir que muchas veces estamos muy acostumbrados en el tema de los datos a contar palitos y ahora esto va de otra cosa, va de otro planteamiento y va de meter esta información para llegar a obtener resultados en salud o para llegar a la investigación, pero tenemos que plantearnos que culturalmente hay que pensar de otra manera totalmente diferente. No, es que ¿cómo están los informes? No, es que a mí el informe de actividad ya es que no me importa. No me tiene que importar cuántas personas he atendido hoy. Me tiene que importar cuántos he detectado con esta patología, cuántos estoy aplicando el mismo tratamiento parecido y ver si los resultados están yendo bien. Es más importante que el sistema me avise que tengo 5 como este que han entrado por la puerta que me diga que he atendido a 10 en el día, ¿no? Entonces, quería hacer también un aporte en ese sentido, en que la cultura del dato hay que trabajar en las organizaciones y hasta ahora estamos muy pensando en la actividad, los palitos, y no en los resultados, ¿no? Ligando a la pregunta de las priorizaciones y cómo hacerlo, ¿no? Yo aquí veo dos partes. Por un lado, creo que hay muchos elementos en las organizaciones que están sin unirse, sin imbricar todo ello para que la estrategia que se tenía cuando se lanzó todo esto funcionara. Hay muchos proyectos que se han pensado, están dentro de un marco estratégico, se está llevando a cabo, pero la idea es que todos esos se unan para llegar a ese objetivo final que tenía esa estrategia. Muchas veces las líneas, en vez de unirse en un punto, siguen viviendo en paralelo muchos años y no se unen. Entonces creo que es importante en las organizaciones revisar ese plan para ver que las líneas de trabajo se unen para ese resultado final, ¿no? Y luego también ligando con otro aporte que ha hecho Ceciliano, la cuña de la innovación, ¿no? No sé si alguno de vosotros habéis estado en Vitoria y habéis visitado alguna vez la Catedral de Santa María. La Catedral de Santa María es una catedral que está en obras, ¿no? Y según entréis allí, hay un eslogan que dice, abierto por obras. O sea, yo creo que a partir de ahora los servicios de salud están abiertos por obras. Porque es que hay muchas de las cosas que no podemos plantearlas como se hacían hasta ahora. En el mundo de las tecnologías de la información se habla mucho de las metodologías agile, prueba-error, avanzo, sigo. El concepto de que algo me ha salido mal y voy a por la siguiente, que se tiene que meter en la organización. No pasa nada, es que así no vamos a llegar sino a sacarle chispas a todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, prioridad y plazos, es que yo creo que ahora vamos a entrar en una dinámica que todo esto es
prueba, error, y hay que asumir esto, ¿no? Porque en las organizaciones, y si ya nos metemos hablando culturalmente, porque en la previa hablábamos de un poco de la cultura anglosajona que permitía una serie de errores, se entendía bien ese tipo de cuestiones, claro, aquí nos cuesta, ¿no? Pues hoy, como se dice vulgarmente, si le hemos cagado, pero vamos a por el siguiente, porque el objetivo es, si por esta vía, esta explotación de las imágenes que tenemos no nos ha dado el resultado esperado, vayamos a por la siguiente, o busquemos otra patología, o quiero decir que esto es una rueda constante y en la organización no puede pensar que esto empieza y termina, ¿no? Seguramente, si a todo esto le metemos la cuña política, que hay una legislatura de por medio, lógicamente, pues ya sabemos que hay 4 años y ese es nuestro terreno de juego, ¿no? Pero sí entiendo que la organización tiene que estar dispuesta al prueba-error, obviamente teniendo siempre una base que funciona, ¿no? Yo tengo que ser capaz de abrir la persiana de mi organización, atender a mis ciudadanos y luego a partir de ahí mejorar, ¿no? Pero sí creo que la idea tiene que ser que esto no para. Nos hemos centrado mucho, y no me parece mal, debo confesar que yo soy de la religión de los datos. Es decir, que evidentemente hay que juzgar las cosas con los datos. Comparto las preocupaciones no solo por la calidad, sino también por la homogeneidad, porque fundamentalmente se basa en estándares y en comparación de datos, ¿no? Entonces, bueno, pero la verdad es que, dicho esto, que efectivamente es básico para la sostenibilidad del sistema, o por lo menos así lo pienso yo, la verdad es que después nuestra situación es como mucho más pedestre. Y yo quería cambiar a la tecnología. Y estaba pensando en cuando no hace tantos meses un eminente representante institucional de los médicos se posicionaba frente a la teledermatología porque habíamos cometido la osadía de que, dado que tenemos verdaderos problemas para tener dermatólogos, pues constituir un sistema en los que los médicos de familia pueden, mediante la teleconsulta, contactar con sus compañeros hospitalarios para que valoren las lesiones, ¿no? o mediante otras técnicas. Y yo quería preguntar a Manuel, a Ceciliano y a John, si realmente estamos preparados los ciudadanos y los profesionales, porque también hemos tenido y seguimos teniendo resistencias para las teleconsultas, ¿no? Para los nuevos modelos de atención sanitaria. ¿Cómo resolver la brecha digital entre ambos colectivos? Y dicho esto, si os parece, me respondéis y el público, veo que se aproxima el tiempo y aquí siguen quedando preguntas y creo que las preguntas del público pueden ser más importantes que las mías. En cualquier momento alzáis la mano e intentamos que se produzca un diálogo entre la mesa y vosotros. Dicho esto, adelante, Manuel. Pues como en todos los grandes cambios, no estamos preparados. Lo que pasa es que somos una organización, creo, por mi experiencia, con una capacidad de adaptación al cambio enorme y de preparación enorme también. Yo soy mucho más optimista que lo que he vivido hasta ahora. Yo creo que es una organización muy ágil. ¿Estamos preparados para este cambio en un segundo año de pandemia, con quinta ola, con recuperación de actividad, con esto? Claro que no. El que diga que sí, pues es un afortunado. ¿Tenemos que prepararnos para ese cambio? En eso estamos. En eso precisamente estamos, en intentar adaptarnos a todo eso. ¿Qué sucede también con los plazos? Los que hemos trabajado en fondos europeos, los plazos están muy acotados, ¿eh? Y la burocracia europea, riámonos de la burocracia española, ¿eh? El que no cumpla plazo está fuera, está completamente fuera. Entonces ya tenemos que ir bien vivos en cumplir esos plazos y en prepararnos. Se ha mencionado también el problema del recurso humano, del recurso funcional. Ese es un problema muy grave en nuestras organizaciones para plantear cambios y grandes implantaciones y evoluciones en herramientas de gestión de datos, en herramientas de sistemas de información, en todas. Es un problema muy importante, el encontrar funcionales que sean capaces de tener esos dos conocimientos, ¿no? Eso es el problema, quizás para mí en este momento, el principal, el poderlo aclarar. Y luego, la ciudadanía,
Hay que pensar que la ciudadanía, el otro día leía que el 43% de la población española no es nativa digital. Se está adaptando al cambio. Pero ahora, por otro lado, sí que estamos viendo mayores, mis padres con 80 años, tienen iPhone, acceden a redes y se van incluyendo. Nosotros hemos tenido una experiencia en esta comunidad. Teníamos una aplicación para solicitar cita con muy escasa utilización por parte de la población. Sin embargo, hemos implantado durante la pandemia una herramienta para tú poderte autocitar para vacunarte. Pues el empleo ha sido masivo, pero masivo. La población ha acudido mayoritariamente. ¿Por qué? Porque se pudo implantar explicándola, se hizo una fase de formación y se dio la facilidad que hacía útil para la población eso. Y eso, pues, como en todos los cambios, tenemos que ver para que a los profesionales les sea útil, que los ciudadanos lo vean bien y que seamos capaces de diseñar líneas estratégicas y de planificación adecuadas a todo este cambio. Bueno, yo como Manuel, que por cierto tienes apellidos de cacereño total, pero no lo sé si tiene relación o no. Como Manuel, yo soy optimista con los cambios que pueden venir en el futuro. Y también soy optimista con el comportamiento del Sistema Nacional de Salud y de los servicios regionales de salud, pese a que el paciente no sea el centro del sistema y que pese a que en el COVID hayan aumentado los seguros privados. Porque es que creo que además tenemos que ser justos con los sistemas de salud y con cualquier servicio regional de salud. Es que hemos estado ocupados con el COVID. Toda la carga del tratamiento del COVID y de una pandemia de dimensiones no conocidas ha recaído en una organización que ha tenido que adaptarse a una situación inédita y ha salido. No vamos a decir muy bien, ha salido y está saliendo. Pero es que además que nuestros sistemas de información, que eran independientes, no comunicados, hemos llegado a comunicarlo. Es verdad que el sistema de radar COVID no ha funcionado y se vaticinaba en cierta forma, pero el certificado digital ha sido premiado recientemente. Mañana o el domingo o el viernes recibo un premio. Y todos los datos del laboratorio están conectados con un punto central en Madrid a través del SERLab. Y conocemos todos los ciudadanos que han tenido un test positivo, si se le ha hecho, claro. El que lo ha querido decir. Quiero decir que hay muchos puntos positivos que no pueden oscurecer los defectos que ha señalado y que es verdad, es cierto, que el paciente no es el centro del sistema o no como nos gustaría ser, que va de un sitio a otro, pero el valor, a eso le acompañan otros muchos valores. A mí no me gusta la moto, no he tenido oportunidad tampoco, me gusta correr y lo que más me gusta es subir cuestas. Y sé que para subir cuestas, la bajada la tengo que hacer despacio, porque ya no tengo capacidad de subir cuestas. Y eso es a lo que nos enfrentamos en los servicios de salud, que manejamos una actividad y una información ingente, como no para deducir el tipo de datos que son buenos, que es verdad, pero no solo nos pasa a nosotros, también nos pasa a los asesores técnicos cuando les pedimos soluciones y no saben dárnoslas o no sabemos encontrarlas, porque este mundo es nuevo y tenemos que encontrarlo entre todos. Y en este sentido soy optimista. Y centrándolo en la pregunta, los ciudadanos se han adaptado perfectamente a los cambios de esto, a los cambios que hemos propuesto con el COVID, que han sido muy evidentes. Hay ejemplos como el de la cita, las e-consultas, pero a los profesionales les cuesta más. Porque los profesionales, no todos, pero un porcentaje que yo no sé decir, pero como decía Juan XXIII cuando le preguntaron cuánta gente trabajaba en el Vaticano y dijo la mitad más o menos, pues digo, la mitad más o menos aceptan bien los cambios y la mitad más o menos no aceptan bien los cambios, porque la zona de confort es cómoda y vivir haciendo el trabajo habitual es más cómodo que enfrentarse a una novedad. Pero eso es una cuestión de vida, que me pasa a mí en mi casa cuando me cambian un mueble. Quiere decir que eso, pero eso no quiere decir que no tengamos la obligación de insistir en eso. Os puedo contestar, y seguro que Celia o Paco, si anda por ahí, os puede contar anécdotas de cómo se han recibido innovaciones en comunicación que se están implantando en privada y son el reclamo para aseguradoras que no han tenido éxito con nosotros. O sea, nosotros tenemos un plante de médicos en la provincia de Badajoz porque no aceptan el diálogo con un par en el hospital. No lo aceptan, porque ¿quién es él para decirme a mí lo que tengo que hacer? Y a ver, seguramente en la privada sería mucho más fácil, porque dice, pues mira, vete a la otra casa que allí lo puedes hacer, pero aquí no sigue. Nosotros no podemos hacer eso. O sea, tenemos otras herramientas que tenéis que entenderlas. Insisto, con toda la razón que podáis tener de que somos una estructura lenta, con mucha inercia, que además cambiamos
de tendencia con frecuencia, pero también no nos podéis negar el valor que le echamos a todo esto, porque continuamos y vamos avanzando y las cosas nos salen, no, insisto, no bien, nos salen, que ya es bastante, ¿eh? Que atendemos a más de 50 millones de personas. Bueno, muy bien, Ceciliano. Venga, de aplaudir. De todas formas, igual alguna norma de estas, alguna ley de estas, igual podríamos cambiar algo del funcionariado y alguna cosa, pero bueno. Me ha gustado lo de Xavier, ahí lo de abierto por horas, porque realmente nuestro sistema de salud es así, ¿no? Tenemos que trabajar, yo en mi organización, en la OSI Barral de Galdacao, siempre digo, trabajamos en una modalidad, en una funcionalidad bimodal, ¿no? Es decir, tenemos los dos grupos de profesionales, tenemos los dos grupos de pacientes, ese 50% que dices tú, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, claro, estamos obligados a seguir trabajando en el día a día, porque además no podemos cerrar ningún día, tenemos que estar 24/7 y por lo tanto tenemos que seguir dando el servicio, pero al mismo tiempo tenemos que ir innovando, tenemos que ir incorporando las nuevas necesidades. Hay profesionales, hay clínicos que nos están pidiendo más desde la gestión de los sistemas de información, de los datos, porque quieren tener más información. Hay clínicos que meten los datos en la historia clínica y luego quieren investigar, quieren saber qué pasa con sus pacientes y los meten en otra base de datos de la Sociedad Científica Digestivo, no sé dónde, tal cual. O sea, nosotros tenemos mucho por hacer para todo ese colectivo, porque también pasa una cosa, con los clínicos, los profesionales clínicos principalmente, lo que están esperando es que nosotros les ofrezcamos cosas, que les facilitemos el trabajo. Y los sistemas de información y la gestión del dato es fundamental. En este momento, ¿en qué estamos? Tenemos datos mogollón, tenemos muchos datos, lo estoy diciendo, tenemos mucha información, tenemos un data lake que somos incapaces de explotar. Nosotros en este momento estamos intentando, por una parte, toda esa información que tenemos, aprovecharla al máximo, porque no la aprovechamos lo que tenemos. Segundo, hay mucha información que no la tenemos directamente, que está en las máquinas, está en los equipos, está en otras bases de datos. Bueno, pues vamos a intentar, a través de la interoperabilidad o como sea, vamos a intentar aprovechar toda esa información. Y aparte de eso, pues bueno, pues vamos a seguir investigando y haciendo nuevos proyectos innovadores, pero vamos a ir partiendo de la base, que es lo que decía antes. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero a veces nos vamos muy arriba, nos ponemos en la app no sé qué y estamos dejando lo básico, que es además lo que está dando de comer a nuestro día a día, a nuestra misión y a nuestros profesionales. Y los pacientes, pasa lo mismo. Los pacientes, hay pacientes que cada vez están más exigiendo transparencia. Yo si me voy a operar de próstata quiero saber qué resultados tiene en este hospital de incontinencia, de impotencia y cuáles tiene este. Porque me voy a ir a donde tenga mejores resultados. Está claro, el paciente lo va a pedir y nosotros tenemos que transparentar la información. Es nuestra obligación, pero para eso necesitamos tenerla. Quiero decir, estamos en una situación en donde tenemos que seguir el día a día, tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir incorporando cosas, pero tenemos que hacer lo básico. Y por lo tanto creo que ese tratamiento bimodal que a vosotros, a los informáticos os gusta mucho, creo que es donde estamos. Y bueno, pues... John, únicamente apostillarte que tengo el mismo sueño que tú y es el que algún día seamos como los hospitales norteamericanos, donde los resultados en salud de cada uno de los servicios son transparentes. Pero me temo que yo, desde luego, como gestor no lo voy a conocer, aunque desde luego voy a luchar porque así sea. Mantenemos la ilusión. Bueno. Por favor, antes de seguir con más preguntas, ¿alguna intervención? Si me permites, un poco ligando a lo que acabáis de decir ahora de los profesionales, en el PERTE de vanguardia, ¿no? De salud de vanguardia, hay un apartado, no me acuerdo ahora si son objetivos, líneas, palancas, tal, porque esto es bastante complejo, que habla de competencias digitales, ¿no? Nos olvidamos que esta transformación digital tiene otra cara a la moneda, que son los usuarios de toda esta transformación digital, ¿no? Pero que hay planes que están contemplando precisamente el cómo vamos a ayudar a esos profesionales a utilizar esa tecnología que les viene, ¿no? Entonces, no olvidemos que el plan lo contempla y tradicionalmente lo contemplamos. Digo tradicionalmente porque, ligando también con lo que ha dicho Manuel al otro lado de la pantalla, cuando hablábamos de un proyecto de implantación, de una solución,
hay una parte que los que estéis en el mundillo sabéis que se les da poca importancia, pero que es la madre del cordero, que es la gestión del cambio, ¿no? Y la gestión del cambio tiene una serie de ítems que están perfectamente estructurados, que muchas veces pues, nos los saltamos a la torera porque el presupuesto no da, ¿no? Que hablan de formación, hablan de comunicación, pero a mí hay uno que me gusta especialmente, por lo menos cuando a mí me tocaba hacer estas cosas, me gustaba mucho, que era el que identificaba las barreras para la puesta en marcha de lo que estamos trabajando, ¿no? Y hablaba de barreras tecnológicas, tal, pero sobre todo de los profesionales que iban a utilizar lo que se iba a implantar, ¿no? Yo creo que toda esta ola que nos viene es fundamental contemplar este concepto ligándolo a lo que hemos hablado de las competencias digitales, ¿no? Si a mí me van a cambiar la forma de, prepárenme para cómo va a ser y además déjenme claro qué es lo que tengo que saber, ¿no? Porque muchas veces hay muchos profesionales que utilizan un montón de herramientas en su día a día y la formación, como todos sabemos, pues ha sido más lo que me dice mi colega que lo que realmente me han enseñado, ¿no? Esto es un clásico, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos olvidemos que hay una parte de competencias digitales que hay que sacarle chispas. Eran pocos millones, pero hay que sacarle chispas. Y luego, el concepto de las barreras creo que se va a ir acrecentando porque van a cambiar muchas cosas. Entonces, el no contemplar en los proyectos de transformación cómo vamos a responder a las necesidades de esos profesionales, pues va a ser un problema muy gordo a la hora de llevarlos a cabo, más en estos casos que no va a ser un único proyecto el que se va a lanzar, sino que va a ser un bombardeo completo de proyectos, ¿no? Porque si seguimos todo el hilo de los proyectos que están trabajando en las diferentes comunidades autónomas, dentro por lo menos del marco de los proyectos Next, es que son de todo tipo. O sea, me va a cambiar mi día a día por muchos frentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay herramientas, pero que es importante también recordar ese aspecto que se nos olvida normalmente en los proyectos. Bien, ¿alguno? María Ángeles. Yo por recoger algo que decía Xavier, yo en mi vida anterior, como suelo decir, era de las TIC, me identifico perfectamente con lo que comentabas antes y recojo lo de la metodología ágil. Y en este nuevo, esta gestión que nos estamos planteando de los servicios de salud, hasta ahora, cuando nosotros implantábamos un sistema, tenía que ser perfecto, redondo. O sea, tiene que estar, no tiene que tener, tiene que tener todas las funcionalidades. Con lo cual nos tirábamos, bueno, pues meses y meses redondeando eso, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece que ha sido fundamental para avanzar en esta pandemia es que hemos hecho las cosas sin redondear. Hemos empezado con las funcionalidades imprescindibles, se las hemos dado a los profesionales y han ido aprendiendo, es decir, han ido incorporando. Entonces, esa gestión, ¿cómo veis vosotros que estáis más en la empresa privada, que quizás sois los que nos dais nos ayudáis en esas implantaciones? ¿Cómo veis que se puede llevar para convencer a los profesionales que no tiene que ser redondo lo que les ponemos, que puedes tener picos, aristas y ser un trapecio y luego ya convertirse en una bola? Yo lo veo sencillo, aportando valor. Aportando valor, es decir, yo creo que casi todos estamos acostumbrados a usar aplicaciones en nuestro móvil que los usamos a diario y que fallan 2 de cada 3 veces. Una teleconferencia que interrumpe o cualquier cosa de estas, estamos acostumbrados y lo admitimos, entre otras cosas porque no pagamos un duro por ellas y entonces decimos, bueno, pues fallará de vez en cuando. Pero si damos un valor en lo que tú aportas, claro que lo tiene que identificar, porque si la mitad de los profesionales no lo ven claro, pues algo pasará. Pero si esa funcionalidad, esto que tú le das, le ha evitado trabajar 1 hora o le ha evitado un dolor de cabeza en una de las cuestiones que tiene continuamente o le ha resuelto un caso que era complejo, yo creo que rápidamente lo va a ver y va a restar importancia a esas otras cosas, esos errores que suelen pasar, ¿no? Yo no sé, cuando ha comentado esto Ceciliano, que por cierto, no le he restado ningún valor, todo lo contrario, estoy en esa línea, me hace gracia porque en la privada un responsable hace poco me comentó,
Pues mira, durante la pandemia lo hemos pasado muy mal, pero ahora estamos haciendo el doble de actividad. Y digo, ¿y por qué? Dice, pues yo tengo la teoría de que es básicamente porque los médicos no van a congresos. Y entonces se dedican a trabajar. Y lo decía en serio, es tremendo. Bueno, a ver, en los hospitales universitarios los médicos tienen una parte de asistencial, pero también una parte de docencia y de investigación. Deberían de ser personas abiertas a, ¿no? Entonces me llama la atención. Bueno, no sé si he respondido en algo tu pregunta, Ángeles, pero Xavi la va a completar. Yo, ligando a tu pregunta, María Ángeles, yo creo que hay un concepto que empezamos a manejar en las empresas de tecnologías de información que se llama el producto mínimo viable, ¿no? Y que poco a poco, pues bueno, empieza a mencionarse en las reuniones con los clientes, ¿no? Y digo esto porque, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto muy bonito que nos está costando horrores sacar adelante, que tiene que ver con el Alzheimer, ¿no? Y un tema que insistimos mucho con nuestro responsable funcional, que es la Fundación Española de Alzheimer, es hay que salir, tenemos que tener una base, está claro que esa base tiene que funcionar, pero hay que salir. Y a partir del salir, si no rompemos nada, continuamos, ¿no? Como el tema de romper algo siempre es lo que preocupa, yo creo que es importante generar ese caldo de cultivo abordando este tipo de proyectos en áreas que no van a romper nada. ¿No? Y me explico. Antes hemos hablado de los datos, fluctuación de datos y tal, y siempre nos tiramos medicina personalizada, investigación. Oye, usted, que tiene una actividad diaria en los centros que con Big Data se le pueden sacar chispas. Y ahí no va a morir nadie, no le vamos a dar un fármaco mal a nadie. Vamos a decir, oye, mira, he fallado, que hoy hay urgencias y van a venir 370 y han llegado 400. Pero esa es una forma de meter la cultura en el día a día de las organizaciones. Hay muchas áreas que no van a romper nada. Empecemos por esas áreas. Producto mínimo viable, áreas que no rompemos nada y luego vamos creciendo. Yo después me iría ¿a dónde? Al área de la investigación. En la área de investigación se mueren por tener datos para poder hacer algo. Entonces, ¿el producto mínimo viable cuál es? Tener los datos. ¿No? Preparar el paquetito, ahora nos van a pedir que esté todo en el estándar ROMOP para que la investigación, bien conforme, yo te lo doy. Solo con conseguir eso hemos pasado de 0 a 100. De no hacer investigación a hacerla. Que luego no es la mejor, pues bueno, vamos a empezar con eso, ¿no? Nosotros tenemos unos colaboradores que es un centro tecnológico que hizo un proyecto espectacular sobre el cáncer de mama para Europa que se llamaba Desiree. Y bueno, cuando nos dijo, oye, vamos a poner esto en el día a día de una organización, ¿no? Y nos viene y nos dice, mira, nosotros hemos hecho este proyecto y el análisis funciona con 77 variables de la historia clínica de una mujer. Y tú le dices, la mejor historia clínica de España tiene 50 de esas 77. ¿Eres capaz de hacerlo con 50? Déjame pensarlo. La mejor va a tener 50. Tienes que pensar que también la perfección de la investigación con 77, pues yo también. Entonces, segundo punto, cosas de no romper, investigación con que tenga datos. Y luego con todo ese caldo de cultivo ya iremos a los médicos del día a día, etcétera, en el que, joder, pues oye, la prescripción si la cago, pues la cago de verdad. Entonces, con perdón de la palabra, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo sé que tiene Extremadura un proyecto que se llama Medea para el tema de la prescripción inteligente, etcétera, que también hay otras organizaciones. Bueno, pues ahí la verdad es que a medida que le empecemos a meter chicha a todo ese sistema, pues podemos cometer errores. Entonces también hay que andar tentando el tema, ¿no? Pero yo creo que la idea es producto mínimo viable, cosas que no se rompen, investigación y luego me quedo al final con el resto. De mi parte, solo añadir que en una empresa como la mía, como Philips, esas cosas son más complicadas. A ver, una cosa es un proyecto de colaboración en el cual efectivamente se pueden definir ese mínimo viable que decía Xavier, ¿vale? Pero es un proyecto de colaboración para un tema concreto que se puede hacer, pero claro, nosotros cuando lanzamos un producto al mercado, ese producto tiene que haber pasado por una serie de certificaciones y regulaciones que no se puede permitir ese nivel de fallos. Nos quedan 5 minutos por lo que veo en
en pantalla. ¿Había alguna otra palabra? Sí, por favor. Te presentas. Soy Juan Carlos Cobato, el jefe de servicio de informática del Hospital Universitario de Torrevieja. Y bueno, en cuanto a... Estaba hablando hace un momento, Xavier, sobre las implantaciones y la formación y todo eso. Y creo que se le olvida un punto, que es que la formación debe ser algo continuo, que muchas veces se olvidan las organizaciones que no hay que hacer la formación en el momento de la implantación solamente, que tiene que ser algo que vaya continuamente, porque no paran de haber nuevos profesionales que se incorporan y tienen que acabar aprendiendo de los compañeros porque nunca nadie les ha enseñado. Y es algo importante. Muchas gracias. ¿Alguien quiere realizar alguna...? Sí, decías que de Torrevieja, ¿verdad? Entonces te suena la solución nuestra. A ver, en general, las compañías ofrecen diferentes tipos de mantenimiento con diferentes prestaciones y, lógicamente, diferentes precios. Dentro de los acuerdos de mantenimiento, dice, pues se puede incluir X horas de formación anuales, sobre todo, por supuesto, en nuestro caso, dice, pues cuando hay un cambio de versión, ese cambio de versión va acompañado con la formación para los usuarios, pero sí que es verdad que en el caso de que haya usuarios nuevos durante un periodo determinado, pues a menos que explícitamente lo hablemos o lo pactemos, a priori damos por hecho que no hay esos cambios. Muchas veces es porque no nos enteramos tampoco de cuándo hay usuarios nuevos, ¿no? Pero vamos, en resumen, tenemos solución para ello y lo único que debemos hacer es hablarlo y buscar la más adecuada. Micrófono porque pensaba contestarte y evidentemente tienes razón. Y mi experiencia particular en todo el despliegue de nuestro sistema informático adoleció de una formación deficiente. Llevamos con nuestro sistema informático, como la mayoría de los servicios de salud, 10, 12 años, que todavía estamos notando. Es decir, un conflicto que he nombrado antes, que tenemos con médicos de prestigio en una de nuestras ciudades, es porque no saben mirar un aplicativo que no se les ha explicado. Pero es que además, con una formación deficiente, es mucho más difícil gestionar el cambio. Además, con una formación deficiente, es mucho más fácil tenerlo, no solo gestionar el cambio, sino además buscar sinergia para ir mejorando. Quiero decir que, pero sinceramente, es decir, que está en nuestro debe y a mí me resulta difícil organizarlo. ¿Por qué? Porque la cualificación que se necesita es alta para formar, es tiempo de profesionales que tienen que hacer cosas normales, que me ha gustado mucho los matices que habéis introducido. Vamos a dedicarnos a lo normal, que lo difícil ya lo hará alguien por ahí, ¿no? Pero es tiempo de profesionales que quita actividad esencial y desde el punto de vista de la gerencia, por justificar al gerente de Torrevieja, que seguramente será una buena persona, que le resulta difícil por estos inconvenientes. Evidentemente, que lo expliquemos nosotros no tiene ningún peso después en el que tiene que organizar la herramienta, pero la realidad es esa. Nosotros, yo personalmente, y no hablo por nadie más, sé que en eso en Extremadura estamos en déficit. Pero más que nada lo que quería decir era que tenía que incorporarse a la organización como algo que se debe de hacer periódicamente, no como una cosa que se hace una vez y ya está. Bien, se nos ha echado el tiempo encima como era previsible y quizá ha quedado alguna de las cosas que a mí me parecían interesantes en el tintero, porque no hemos profundizado en cómo cosas en las que estamos todos, como la telemedicina, qué implicaciones tienen en cuanto a la organización, ¿no? Os he oído y creo que es algo que tenemos todos en común, las dificultades para su implantación, los problemas de convencer a la gente de que es una forma también de realizar medicina,
es decir, que no todo puede y debe ser presencial, aunque no hay que olvidar la presencialidad, que tiene un valor por sí sola muy importante, sobre todo en la atención primaria. Así ya veo el pitido. Con lo cual, lo único... lo único, si la organización me permite, porque decían las instrucciones que me dieron que tenía que hacer una serie de conclusiones, pues os digo, aunque seguramente sean muy particulares las conclusiones, pero os digo, los ciudadanos reclaman más y mejores servicios. Hay una necesidad de renovar infraestructuras para poder realizar la transformación. La participación de los ciudadanos en sus cuidados puede ser propiciada y es necesaria por las nuevas tecnologías. El gobierno de los datos, la gestión basada en datos, es una tendencia imparable que viene marcada por la necesidad de sostenibilidad. No debemos olvidarnos de, y tiene relación con lo que decía antes, de que hay que considerar al paciente dentro del concepto de salud integral. Bueno, hemos hablado mucho de datos, debemos dar resultados en salud. ¿Qué valor estamos aportando a la sociedad? La informatización es un reto para la organización que obliga a replantearse los procesos. Tenemos que gestionar la innovación. Nuevamente está en juego la sostenibilidad del sistema. Necesitamos medir para financiar lo que da resultado. Necesitamos dedicar más inversión. Tenemos un problema grave de recursos humanos para hacer la transformación. Quiero dar una visión optimista porque además la pandemia nos lo ha demostrado, que es que tenemos capacidad para adaptarnos como ha demostrado la organización durante la pandemia. Y después lo último, que era que tenemos que generar cultura partiendo de áreas que van a generar menos conflicto y la necesidad, vuelvo a incidir, en importancia de la formación. Y con esto, a mi juicio, creo que ha quedado recogido lo que a mí más me ha llamado la atención de la discusión que hemos mantenido. Y sin más, para que no nos riña nadie por que nos pasamos de hora, muchas gracias, Manuel. Y muchas gracias a los participantes y sobre todo muchas gracias a los asistentes que han estado absolutamente respetuosos y concentrados en las discusiones que se han propiciado, que en algunos casos han sido muy interesantes desde el punto de vista de que han sido provocadas, es decir, para originar una respuesta. Sin más, muchas gracias a todos.